Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué gira el mundo al revés, pero esta vez, Telma, estamos en un horario especial. Las 4 de la tarde, seguramente hay gente que no nos ve en otros horarios, tiene la oportunidad de vernos ahora, pero ya le podemos decir que el sábado que viene vamos a estar, como todos los sábados, a las 12:30. Es un horario especial por este sábado, por el Rally Dakar. También se incorpora a trabajar con nosotros Rosario Lufrán, ustedes la conocen, condujo el noticiero de la televisión pública durante mucho tiempo, fue directora de nuestro canal, así que saludamos también a Rosario, que se incorpora ahora con nosotros. Pedro, Telma, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Feliz año, además, para todos. Un placer acompañarlos en Visión 7 Internacional. Gracias, bienvenida. Y, por supuesto, nos metemos de lleno en los temas. Estamos diciendo, estamos en vivo. Mañana, en Venezuela, la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, va a elegir en votación secreta, por lo menos es lo que plantearon, una votación interna para ver, Telma, a quién eligen como presidente de la Asamblea Nacional, que por primera vez se va a reunir esta asamblea con mayoría opositora el próximo martes 5. Hay dos nombres, reténganlos, Julio Borges o Henry Ramos. Vamos a ver quién es elegido por la Mesa de Unidad Democrática y que será probablemente quien presida la Asamblea Nacional. Tenemos muchos temas y como siempre hacemos a fin de año, a principio de un año, nos piden que repitamos entrevistas, que repitamos informes, así que ya que estamos en un horario especial, buena oportunidad para repetir un tema importante que es el de los asesinatos selectivos. ¿Cuál es esta práctica? ¿Por qué se decide matar selectivamente a alguien a través de un avión o mandando un comando? Después lo vamos a hablar, Telma. Es un documento, sí, de una revista de internet que se llama The Intercept, que es totalmente recomendable porque es realmente documentos secretos, cosas que no están en el periodismo o en los diarios comunes, ¿no? Y otro tema que también es un informe muy interesante que pasamos fue sobre la India. Es un país del que se sabe poco, pero cada vez tiene más importancia. Es parte de los BRICS, es uno de los países que tiene más desarrollo, es la 10ª economía mundial y sin duda es un país que nos interesa conocer cada vez más. Y finalmente, para terminar este programa, tenemos una entrevista, porque el año pasado, 2015, claro, como todos los años, como estos 10 años que tiene el programa, han venido gente realmente muy interesante, gente muy importante, intelectuales, políticos, pero el año pasado, en 2015, vino una mujer realmente excepcional, no solo ella como persona, como juez, sino por el proceso que está viviendo España hoy. Me refiero a la alcaldesa de España, Manuela Carmena. Así que vamos a pasar esa entrevista que la verdad no tiene desperdicio. ¿Y cuál es la trama de los asesinatos selectivos en los Estados Unidos? Una modalidad de eliminación de personas a las que se las considera terroristas. La revista electrónica The Intercept acaba de publicar un impactante conjunto de documentos militares secretos que revelan la extensión y el funcionamiento del programa de asesinatos selectivos mediante aviones no tripulados de la administración Obama en África y Medio Oriente. The Intercept, dirigida por el periodista Glenn Greenwald, quien integró el equipo del diario británico The Guardian, que publicó las revelaciones del ex analista de inteligencia estadounidense Edward Snowden, recibió este material de una fuente de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. La fuente, cuyo anonimato se preserva, participó de estos programas y decidió filtrar los documentos porque cree que la opinión pública tiene derecho a conocer la existencia y los mecanismos de una lista secreta de ejecuciones extrajudiciales decididas por los más altos cargos del gobierno de los Estados Unidos. El procedimiento de asesinar a figuras políticas o religiosas consideradas como enemigos del Estado sin juicio previo y utilizando las más modernas tecnologías militares disponibles, es decir, misiles, bombas inteligentes o aviones no tripulados, tiene como principales antecedentes las operaciones que desde los 90 llevan a cabo las fuerzas de defensa de Israel contra activistas palestinos. En 2006, la Suprema Corte de Israel dictaminó que se trataba de una forma legítima de autodefensa.
En Estados Unidos, hasta 2001, todos los presidentes, al menos públicamente, sostuvieron órdenes ejecutivas que prohibían las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes estatales. Pero una semana después de los atentados de septiembre, las dos cámaras del Congreso aprobaron la denominada autorización para el uso de la fuerza militar contra terroristas, que permite que el presidente utilice toda la fuerza necesaria y apropiada contra naciones, organizaciones o personas que el mandatario considere terroristas reales o potenciales. Esta es la base dudosamente legal, ya que se elude todo el proceso judicial de acusación, prueba y juicio en la que se basa el programa de asesinatos selectivos que el presidente Barack Obama convirtió en política de Estado en la denominada guerra contra el terrorismo desde su llegada a la Casa Blanca. En la práctica, esta política, según demuestran los documentos obtenidos por The Intercept, se cumple mediante un aceitado dispositivo de ejecución extrajudicial de aquellas personas incluidas en la lista de vigilancia, que puede incluir también a ciudadanos estadounidenses, como ocurrió con los asesinatos del clérigo Anwar al-Awlaki y de su hijo en 2011. Según los materiales clasificados obtenidos, tanto la CIA como el Pentágono operan dos programas paralelos de asesinatos selectivos mediante drones o aviones no tripulados del tipo Predator, manejados muchas veces desde miles de kilómetros de distancia, que actúan especialmente en Yemen, Somalia, Pakistán y Afganistán. Es decir, se trata de escenarios en países que no están formalmente en guerra con Estados Unidos y de individuos que, en muchos casos, no cometieron atentados o ataques contra ese país, pero son considerados amenazas potenciales a su seguridad nacional y son, por ese motivo, asesinados. En la jerga militar se conoce a esta doctrina como las 3 F, en inglés: Find, Fix, Finish. Encontrar, asegurar, liquidar. El funcionamiento es el siguiente. El personal de inteligencia recolecta información sobre individuos considerados potenciales blancos, extraído de las listas de vigilancia del gobierno, el ejército y las agencias federales. Cuando alguien es incluido en la lista de futuros asesinados, los analistas crean un perfil suyo con información condensada en un formato conocido como carta de béisbol, emulando las populares tarjetas coleccionables con datos de las estrellas del béisbol estadounidense. Esta información se asocia luego a datos operacionales, movimientos, coordenadas y locaciones de la futura víctima, y todo el paquete, denominado carpeta de información del blanco, se eleva a una cadena de mandos que termina en el presidente de los Estados Unidos. En promedio, pasan 58 días hasta que el primer mandatario recibe y firma la orden de asesinar a la persona en cuestión, lo cual se concreta dentro de los siguientes 60 días. La información para armar las cartas de béisbol y definir las supuestas amenazas proviene en su mayor parte de intercepciones de comunicaciones, teléfonos y computadoras, lo que se conoce como inteligencia de señales. Esta información debe ser interpretada, lo que da lugar a errores y, como los mismos documentos clasificados señalan, ha conducido al asesinato de personas inocentes. Cuando el operador de un dron alcanza su blanco con un misil, se habla de un premio gordo o jackpot en inglés. Todas las personas que mueren junto con el blanco por estar cerca suyo, o aquellas que son asesinadas por simple error, son clasificadas por los militares estadounidenses con la etiqueta de enemigos muertos en acción, sin importar si se trata de mujeres, niños o ancianos. Los documentos de Intercept cubren, por ejemplo, un periodo de 5 meses en los que las fuerzas estadounidenses mataron mediante drones a 155 personas en el nordeste de Afganistán. Lograron, como admite el informe, solo 19 premios gordos, pero los restantes 136 asesinados fueron clasificados como enemigos asesinados en acción. Es decir, 9 de cada 10 asesinados no eran los blancos originales. El programa funciona como una máquina que requiere permanentes insumos. Una vez que los blancos ya aprobados son liquidados, comienza el proceso de creación de nuevos objetivos. Como señala la fuente reservada de The Intercept, los asesinados no son vistos como personas. No tienen derechos, no tienen dignidad, no tienen
humanidad. Son solo un objetivo al que ni siquiera se refieren por su nombre real. Esta práctica los deshumaniza mucho antes de que quienes cumplen las órdenes del presidente de los Estados Unidos de ejecutar a la persona en cuestión por ser una amenaza potencial puedan hacerse la pregunta moral de rigor. ¿Es legítimo matarlo o no? Más allá de la posibilidad de haber accedido a estos documentos exclusivos que en definitiva ponen de manifiesto de qué modo existen estos programas de asesinatos selectivos y de qué modo poco importa cuántas víctimas inocentes puedan caer si uno de los objetivos entienden los estados que participan en esto, autorizados por congresos o cortes que hacia ese objetivo tienen que ir. Digo, ¿de qué manera se cosifica? Se sale de lo humano para entrar en la cosificación. Un sistema que les permite quizás quitar culpas a la hora de eliminar a tantas personas inocentes. Terroristas reales o potenciales, no importa, es lo mismo, ese es el objetivo. La pregunta, Pedro, que quizás para entender este sistema, insisto, aprobado por congresos o cortes, ¿hay una sensación, un objetivo de creer, quizás para tranquilizarse, que si eliminan a uno, están eliminando el problema del terrorismo en el mundo? En realidad creo, y esto Telma lo hemos visto varias veces en el programa, creo que tiene que ver con una concepción donde las revueltas populares o las oposiciones a ocupaciones concretas, como puede haber sido en Irak o en Afganistán, concretamente ya que hablamos de Estados Unidos, tienen que ver con que si se mata al líder, se acaba la revuelta, como que la revuelta no fuera genuina. De hecho, en América Latina, en el concepto de los norteamericanos, durante mucho tiempo era que las revueltas, después de la Revolución Cubana, eran producto de la infiltración cubana, como que no tenían bases concretas. No es que hubiera, claro, no es que hubiera campesinos explotados o malas situaciones económicas o analfabetismo. Todo era parte de una conspiración. Entonces, si vos pensás que efectivamente, y en la sociología norteamericana esto se lo ve mucho, que en realidad no hay revueltas genuinas, sino que son grupos que se posesionan, se apropian de la revuelta. Si vos matás al líder, liquidás de hecho cualquier tipo de revuelta. Esto en Estados Unidos se lo ve claramente en Afganistán y en Irak. Y en Irak, en Afganistán con el tema de Bin Laden. Bueno, muerto Bin Laden se acaba Al-Qaeda. Sí, sí, sí. Yo creo que en cierta medida es así, pero ha habido en el proceso de estas últimas décadas un deterioro visible de esto que obviamente se saltea cualquier tipo de democracia, porque si se acepta una ejecución sumaria sin juicio, ya estamos hablando de un déficit democrático absoluto. Y lo que me parece es que Estados Unidos, desde el momento en que queda como única potencia en el mundo, después de la caída de la Unión Soviética, subraya esa autodenominada excepcionalidad, ¿no? Se siente absolutamente excepcional y por lo tanto puede tomar decisiones unilaterales a nivel mundial y también se coloca a sí mismo por encima de las leyes, incluso de las leyes internacionales. Estamos hablando igual de dos planos diferentes. Uno es cómo se responde a una realidad concreta respecto de un movimiento opositor a una ocupación, como puede ser en Afganistán, y otro es lo legal. No, bueno, por eso para mí me parece que lo primero que hay que subrayar es eso. Y segundo, lo que vos planteás, la verdad es que no sé qué está en la cabeza de los dirigentes norteamericanos si creen que porque matan a una persona acaban con un movimiento, algo que está probado que no sucede. Está probado, por supuesto. Pero ha sucedido también incluso en otros momentos, supongamos, cuando desaparece la figura de Hitler, que nunca nadie sabe dónde está ni sabe dónde está enterrado, porque siempre se teme que pueda, el lugar físico donde se puede encontrar un líder, puede provocar cierta, digamos... puede resurgir el movimiento dado que el líder no murió. Claro. Ahora, Pedro, Telma, los estaba escuchando atentamente respecto de un líder que puede morir o no, y eso a veces ni siquiera está comprobado, y por supuesto el movimiento sigue funcionando. ¿Y qué pasa con otros países que pueden tomar como ejemplo esto ante los ataques terroristas? Vamos a poner como ejemplo Europa, París en los últimos tiempos. Si pueden tomar estas medidas, cambio de leyes para ejecutar así. Lo que pasa es que hasta ahora Telma, vimos más que nada con Estados Unidos más que Europa. Claro, eso es lo que yo le quería comentar a Rosario. Yo creo que, digamos, lo que me puede llegar a pasar, justamente, algo se vislumbró después de los atentados contra la redacción de Charlie Hebdo, ahora justamente se va a cumplir un año el 7 de enero,
o lo que pasó el 13 de noviembre en los restaurantes y en el estadio de París, lo que empieza a aparecer como peligro es este saltearse las reglas, las leyes internacionales, porque de hecho Estados Unidos, a partir del acta patriótica, o como señala muy bien el informe, este nuevo acta que permite los asesinatos selectivos, a partir de estos hechos es que se empieza a pasar por encima de la ley internacional, ¿no? En el caso de Europa yo creo que no estamos frente a eso todavía, pero sí hay se podría decir una violación de los derechos individuales, como una mayor vigilancia al individuo, como problemas en los limítrofes, si las personas pueden o no circular libremente, en fin, empieza a haber una invasión a ciertos derechos que hasta ahora no lo veíamos. Ahora, vos hablabas recién, Telma, de peligros, y es interesante también que uno de los peligros que suele haber con este tipo de medidas, pero no solamente uno podría extenderlo, es que las cosas salgan mal. Yo pienso, por ejemplo, en Vietnam. En Vietnam arrasaban durante una época con pueblos enteros, hasta que un periodista saca la información que hubo una gran masacre en un pueblo. Estoy pensando en la serie Homeland, que es tan conocida, que cualquiera la puede ver por televisión, donde muestran imágenes de que andan en búsqueda de un terrorista afgano y matan a mucha gente en una fiesta de casamiento. Que está tomado un hecho real, porque en el año 2008, sí, ¿te acordás? Recordemos, esto lo mencionamos en su momento. Wikileaks, uno de los primeros documentos que sacó Wikileaks fue justamente eso, ese asesinato en una boda. 47 personas en Afganistán asesinadas por un dron, un avión no tripulado. Buscaban a terroristas y eso tuvo un impacto fuerte. Se lo ve en la serie Homeland de otra manera. Una cosita chiquitita, en Intercept, es este sitio de internet que yo digo que donde está sacado este documento, que es tan interesante, está todavía este documento, así que pueden entrar. Hay algo sobre Homeland, hay una intervención artística de una mujer, una artista árabe sobre el tema de Homeland, así que lo recomiendo. Sí, por supuesto. Interesante esto, ¿no? Digo, de las series, Pedro, porque también pensaba en 24, en ese personaje, Bauer, su búsqueda de un líder, porque allí necesitan ir al objetivo principal, y hay, por supuesto, en esta serie en especial, una justificación de la tortura para poder alcanzar el objetivo, más allá de todas las víctimas inocentes que además pueden perder la vida en el camino. Es que el tema del líder, en realidad, nos remite a toda una concepción. Por eso yo insisto tanto, Telma, con el tema de lo que se esconde detrás de esto, que va más allá del líder. Porque hoy podemos pensar en drones, podemos pensar en operaciones especiales, que las hubo hace tiempo, cuando no existía la posibilidad de utilizar la tecnología del dron, pero también puedes pensar en las condenas a muertes, cuando se arrestaba a un dirigente de un movimiento opositor o frente a la ocupación y se lo asesinaba pensando que con esto se eliminaba cualquier tipo de resistencia. Es más, hoy en Arabia Saudita, para ver que no estamos hablando de algo que pertenece al siglo XX o al siglo XIX, hoy el gobierno de Arabia Saudita, según la información oficial que sale, ejecutaron a 47 personas acusadas de terrorismo, de pertenecer, la mayoría de ellos, a la red de Al-Qaeda, pero un líder religioso importante, Nimer al-Nimer, que pertenece a la minoría chiita, que es el 10% de la población saudí, lo acusan también de terrorismo y lo ejecutan, pensando que con esto van a eliminar las protestas de los chiitas, que son la minoría en Arabia Saudita, y por supuesto, cruzando el Golfo Pérsico, salieron los iraníes a poner el grito en el cielo que estaban realizando algo que iba a tener serias consecuencias. O sea, también matan al que creen que es el líder pensando que se elimina el problema. Sí, cuando estabas diciendo esto estaba pensando me fui para atrás. Digo, bueno, también pasó con la Revolución Francesa, también pasaba, digamos, mataban a los líderes pensando que se iba a eliminar la revolución. Y en realidad, ya lo dijo Maquiavelo, si nos vamos a ir para atrás, Maquiavelo dijo, bueno, los muertos no se vengan. Entonces es una manera pero se vengan los que quedan. Bueno, pero es una manera de eliminar un movimiento, es eliminar a su líder. Pero claro, ya
la historia también ha probado que eso no es tan así, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Bien, señores, todo es tan interesante y tenemos mucho por recorrer a lo largo del programa y por supuesto esto es tradición en Visión 7 Internacional, la incógnita para que participes. ¿De quién se tratará hoy, Félix? ¿Qué tal, Rosario? Feliz año para todos. Recordamos, estamos en vivo hasta las 5 de la tarde, 32 grados de la sensación térmica, 30 grados 5 la temperatura. ¿Y de quién se trata la incógnita? Ya les vamos a dar los datos de la incógnita de hoy, que tiene que ver con un personaje. Les vamos a ir dando algunos datos y ustedes nos dicen de quién se trata. Atención. Este personaje pasó su infancia y juventud en Europa, comenzó la carrera de medicina, pero en 1919 abandonó sus estudios para embarcarse en un navío de la Marina Mercante francesa, en el que viajó a Río de Janeiro y a Buenos Aires. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Recuerden, 0800-444-1777, 4535-0709, los teléfonos para comunicarse. También tienen la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional, o si prefieren a través del correo electrónico v7inter@gmail.com. Nos vamos a la primera pausa en este primer programa de 2016 de Visión 7 Internacional, renovado, con mucha energía y mucha fuerza. A la primera pausa, les decíamos, con estos temas. India, un país de contrastes. Pese a su crecimiento económico, la gran nación asiática tiene altos niveles de pobreza y a la vez es una de las pujantes naciones del BRICS. Y además, España, según Manuela Carmena. La alcaldesa de Madrid dialogó con Visión 7 Internacional sobre el actual panorama de la política española y los desafíos de su flamante gestión. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre, en Visión 7 Internacional por la TV Pública.